Hoy quiero preguntarte, ¿alguna vez has evitado una conversación difícil? ¿Alguna conversación incómoda? Quizá con un compañero de equipo, con un profesor, con un colaborador, con un jefe, con un alumno. Piénsalo, ¿alguna vez esto te ha sucedido? La Organización Mundial de la Salud reveló un estudio en donde ubica a México en el primer lugar a nivel internacional en prevalencia de estrés laboral. El 75% de los trabajadores mexicanos padecen estrés laboral. Y puede ser un dato alarmante, pero no se los comparto para que nos alarmemos. Se los comparto para que nos hagamos la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para evitar ser parte de esa estadística? El estrés habitualmente lo relacionamos con quizá un exceso de carga de trabajo, pero no siempre se debe a ello. Hay otro factor que afecta de manera directa y de manera severa la salud y el bienestar emocional de las personas, y ese factor es llamado desencuentro. Susana Alonso, co-creadora del modelo de coaching dialógico en el que me he formado en los últimos años, describe el desencuentro como una experiencia de la vida que tiene un carácter totalmente anulador, destructivo, que limita por completo esa vitalidad en los participantes que se encuentran formando parte de esta experiencia. Y lo peor de todo es que el desencuentro anula total posibilidad de que algo nuevo pueda suceder, de que la realidad se pueda transformar. Y hay una metáfora que a mí me gusta mucho porque refleja un tipo de desencuentro silencioso del que pocas veces hablamos. Claramente el desencuentro en ámbitos organizacionales puede ser muy evidente, por ejemplo, pues cuando vemos a lo mejor un liderazgo autoritario, cuando vemos en una reunión, ¿no?, que las emociones empiezan a salir de control entre los participantes, o quizá, ¿no?, cuando empezamos a utilizar el correo electrónico como un envío de proyectiles. Pero hay otro tipo de desencuentro silencioso que lo refleja muy bien una metáfora, que es la metáfora del elefante en la habitación. Y es que sería imposible pasar desapercibida la presencia de un elefante de este tamaño en una casa, en una oficina o en un salón de clases, ¿no? Pero el problema está en que muchas veces el elefante está ahí, pero aunque lo vemos, preferimos ignorarlo. Aunque sentimos su presencia, preferimos darle la vuelta y no hablar de él. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues el problema es que si seguimos evitando el elefante, si seguimos evitando ese problema no resuelto, va a terminar ocupando un lugar cada vez más grande e incómodo para todas las personas que conviven con él. Desde muy joven, afortunada o desafortunadamente, empecé a tener la oportunidad de ocupar posiciones de liderazgo en la institución. Y nadie te prepara para ser líder, nadie te prepara para estar al frente de equipos de trabajo. Eso lo aprendes en la marcha. Ya ustedes, jóvenes que están próximos a egresar, ya lo vivirán. Y bueno, pues yo empecé a desarrollar un estilo de liderazgo pues muy cercano, conciliador, diplomático, positivo y siempre tratando de manejar mis emociones bajo control, a pesar de que la situación fuera lo más compleja que nos pudiéramos imaginar. Y con el tiempo me di cuenta de algo. El estilo de liderazgo que yo había desarrollado tenía una sombra que me costó mucho tiempo reconocer. Y esa sombra era el miedo al conflicto. ¿A
¿A qué me llevó el miedo al conflicto? Pues claramente a sostener dinámicas que eran muy poco saludables para mí y poco saludables también para las personas que formaban parte de mi entorno. ¿Y qué pasaba? Pues cedía, cada que había que entrar en una negociación, cedía antes de entrar en discordia, evitaba a toda costa dar un feedback negativo a un colaborador, o cuando ya el agua me llegaba al cuello, ¿no? Cuando tenía tantos proyectos que gestionar, pues me callaba, no pedía ayuda. Y si hablamos de los elefantes en la habitación, en este caso en la oficina, pues los evitaba a toda costa, les daba la vuelta. Así que un día comprendí que lo que callas tu cuerpo en algún momento lo termina gritando. Recuerdo muy bien hace algunos años que iba saliendo del trabajo, me dirigía a casa, ¿no? Y mientras iba manejando empecé a sentir en el pecho una opresión muy fuerte. Pero ¿saben qué pasaba? Que ya lo había normalizado tanto que no le di importancia. Y cuando llego a casa me encuentro con una amiga de mi madre que estaba de visita. Nos saludamos, le regalé una sonrisa fingida y no sé qué habrá visto ella en mí que me hizo una pregunta, una sencilla pregunta. Carla, ¿te encuentras bien? Y miren, en ese momento la líder invulnerable, la líder estoica, la líder políticamente correcta, se desmoronó. En ese momento estallé por completo. Por primera vez perdí el control total de mis emociones. ¿Y qué pasó? Pues en ese momento empecé a llorar sin control. Mi corazón de verdad empezó a latir a 1000 por hora. La opresión en el pecho se convirtió en una incapacidad para poder respirar. Y en algún punto, de repente, empecé a sentir cómo poco a poco mi cara se empezaba a paralizar. Ese ha sido uno de los peores episodios a causa del estrés que me ha tocado vivir. Obviamente corrimos al hospital y bueno, pues afortunadamente a las pocas horas me logré estabilizar. Pero después de esa escalofriante experiencia que viví, comprendí que debía aprender a sostener conversaciones difíciles y no callar para evitar que mi mente volviera a secuestrar mis emociones. Entonces, empecé a estudiar el tema y después de comprender muchas cosas, decidí o llegué a un punto de seleccionar o generar algunas pautas que me llevaran a transformar lo difícil en fácil, transformar una conversación difícil a una conversación de encuentro. Y hoy esas pautas se las quiero compartir. A estas pautas les he llamado el método puente. Ya lo verán por qué. Recomendación. Cuando inicies una conversación difícil, puedes seguir estos sencillos pasos. Uno es claramente plantear el problema que te preocupa y que te trae a la conversación. El siguiente, utilizar un reconocimiento, regala una flor, ¿no? Eso ayuda a allanar el terreno, a allanar el camino. Y cuando hablo de utilizar un reconocimiento me refiero a mencionar algo valioso que encuentres en la otra persona, de manera genuina, por supuesto. Algo valioso en la otra persona, en su equipo, en su trabajo. Siguiente pauta, expresa tu percepción. Expresa tu sentir, es válido. Pero siempre que lo hagas que lo hagas en primera persona, que no lo hagas señalando, que no lo hagas juzgando al otro. Es diferente, muy diferente decir, por ejemplo, es que mis opiniones nunca las tomas en cuenta, ahí estás haciendo una acusación, a decir, he notado, primera persona, he notado que mis aportaciones no son consideradas y eso me hace sentir desmotivada. ¿Se dan cuenta? Ahí estoy hablando en primera persona, estoy exponiendo la situación y estoy exponiendo de manera muy válida
cómo me hace sentir esta situación. Siguiente pauta, nombra hechos, información objetiva, por favor. Nunca hagamos uso de interpretaciones, de etiquetas o de hacer generalizaciones. Vamos a poner también un ejemplo. No es lo mismo decir, eres un irresponsable. Esa ya es una etiqueta. A decir, el último reporte lo entregaste 2 días tarde. Ese es un hecho. No es lo mismo decir, siempre entregas mal los reportes. Ahí estamos generalizando. A decir, los últimos 3 reportes los entregaste tarde. Ese es un hecho. Entonces, ¿qué pasa cuando cambiamos de un discurso a otro? Pues claramente la persona baja sus muros, no se pone a la defensiva y se abre al encuentro contigo. Una siguiente pauta es transmite el impacto, pero no desde la amenaza. Transmítelo desde la preocupación de qué podría suceder si el problema no se soluciona o la situación pues no mejora. Y por último, y más importante para mí de este método, es explora la perspectiva del otro. En una conversación no basta con ir y exponer tu punto de vista, tu sentir, tu perspectiva. Es muy importante que abras el diálogo, hagas uso de la pregunta. La pregunta es una herramienta poderosísima para explorar con curiosidad cómo se siente el otro, cuál es su perspectiva y cómo lo está viviendo. Puedes hacer una pregunta, por ejemplo, me gustaría entender tú cómo ves la situación. Esto hace sentir al otro como que lo estás escuchando, que te interesa lo que él está viendo, y algo mágico después de esto sucede. Cuando esto pasa, dejamos de defender posiciones y empezamos a construir soluciones. Ahora, este método es lo que nos permite construir un puente, ¿de acuerdo? Y las actitudes son aquellas que nos determinan si somos capaces de cruzarlo o no. Hoy les quiero compartir las que para mí son las actitudes más importantes en una conversación difícil. La empatía claramente nos hace o nos ayuda a mirar el problema, a mirar la situación desde un ángulo diferente. Y la mirada apreciativa nos permite limpiar el prisma de todos nuestros juicios, de todas nuestras etiquetas y presuposiciones de la realidad y poder apreciar todos los matices que hay en la otra persona. Y cuando hablo de matices, pues me refiero propiamente a sus talentos, a sus recursos, a sus capacidades, a todo aquello que sin duda puede ser útil para que el problema pueda tener una solución. Dicen que un buen conversador no es aquel que habla más, es aquel que sabe escuchar y que sabe preguntar. La pregunta, ya lo decía anteriormente, con curiosidad nos permite explorar el terreno del otro. Y sí quiero hacer énfasis en hacer una pregunta con curiosidad y no con juicio, porque muchas veces preguntamos ya asumiendo que no sabemos la respuesta. Y la escucha activa nos permite escuchar lo que el otro dice con palabras, pero no solo lo que dice con palabras, también escuchar lo que no dice, porque nos comunicamos con entonaciones, también nos comunicamos con posturas, con gestos, y esto pues nos enriquece también la información que estamos recibiendo del otro. Por eso no es recomendable que una conversación difícil la sostengamos a través de un WhatsApp o a través de un correo electrónico, porque toda esta riqueza se pierde por completo. Maya Angelou fue una escritora estadounidense que nos regaló una frase bellísima. Y dice así: las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir.
Y es que la verdad es como un fuego. Tan te puede iluminar, tan te puede quemar. Y una conversación difícil que quieres transformarla en un encuentro requiere de sinceridad, pero también de sensibilidad. El doctor Mario Alonso Puig dice que la verdad sin compasión es crueldad. Y yo pienso, la compasión sin verdad es un silencio amable que no es capaz de transformar la realidad. Y bueno, ya hemos hablado del puente, ya hemos hablado de estas actitudes que nos permiten transitarlo y no hay que perder de vista el objetivo. ¿Hacia dónde vamos a dirigir ese puente? Y el objetivo de una conversación nunca va a ser ganar una batalla. Tampoco será ganar un nuevo amigo. El objetivo de una conversación de encuentro es resolver un problema, mejorar una situación, pero siempre cuidando la relación. Concluyo con una reflexión personal que hoy les quiero compartir y con una pregunta con la que quiero que se queden. La plenitud no se busca, la felicidad no se busca, se encuentra y se construye. Es el reflejo de la calidad de nuestras relaciones. Y las relaciones, a su vez, son el reflejo de cada conversación difícil que nos atrevemos a tener. La pregunta con la que quiero que se queden es, ¿cuál es esa conversación difícil que estás evitando y que podrías transformar en un encuentro? Muchísimas gracias.